Continuamos con el tema de control de flujo. En concreto, en esta ocasión vamos a ver métodos. Y bien, ¿qué es un método? Un método es un bloque de código que realiza una tarea determinada y puede ser reutilizado en una o más ocasiones durante la ejecución de un programa. Y bueno, ¿para qué nos sirve este bloque de código? Bueno, nos sirve sobre todo cuando tenemos que ejecutar una misma tarea en varias ocasiones en diferentes partes de un programa. De esta forma, si yo ocupo realizar esa misma tarea en varias partes del programa, en lugar de escribirla en varias ocasiones, lo que puedo hacer es encapsular ese pequeño bloque de tareas a ejecutarse dentro de un método, de tal forma que cada vez que lo ocupe yo dentro de mi programa, sencillamente lo mando a llamar. De esta forma mantengo mi código mejor estructurado y legible, además de que se ahorran líneas de código precisamente. Vamos a ver un pequeño ejemplo gráfico. Vamos a suponer que estas líneas realmente son líneas de código y que estas líneas rojas son, digamos, líneas de código que se repiten, ¿no? Es exactamente las líneas, las acciones que hacen estas líneas son las mismas acciones que hacen las que están acá en medio y las que están al final. Entonces yo ocupé realizar cierta tarea 3 veces en diferentes partes del programa, entonces tuve que reescribir esas líneas en 3 ocasiones. Bueno, si yo utilizo métodos, puedo tomar esas tareas o esa tarea repetitiva, la puedo tomar y encapsularla dentro de un método. Entonces de nuevo yo tengo mi código, pero en esta ocasión, en lugar de repetir esas líneas de código en 3 ocasiones, lo que hago es mandar llamar ese método al cual tiene esas líneas que yo estoy ocupando, esas líneas de código. Entonces de esta manera se reduce drásticamente el número de líneas que yo tengo y el programa también resulta ser más legible. De esta manera, si yo ejecutara, digamos, este programa, suponiendo que estas realmente fueran líneas de código, el flujo del programa iría leyendo cada una de estas líneas o ejecutándolas, y una vez que llegara a una línea que manda llamar un método, lo que hace es pasar el flujo del programa hacia las líneas que componen al método, se ejecutarían y una vez que terminen se regresan a la parte donde se quedó el programa. Se siguen ejecutando las líneas restantes, de nuevo hay una llamada al método, se regresa al control a este método, se ejecutan sus acciones o sus tareas y una vez que termina se regresa a donde se había quedado. Entonces de esta forma va cambiando el flujo del programa de acuerdo a las llamadas que se hagan a, en esta ocasión, el método que tenemos acá. Es así como las llamadas a métodos alteran el flujo y el control del programa. Y bueno, acá tengo un ejemplo de uno de los ejercicios que ya hemos hecho en ocasiones anteriores. Y bueno, nada más para señalar que realmente ya hemos estado usando métodos, ya hemos estado mandando llamar métodos, aunque son métodos que vienen incluidos en las librerías de Java, por lo tanto no hemos tenido que especificar su contenido, sino sencillamente nada más mandarlos llamar. Por ejemplo, acá tenemos uno de los métodos que hemos utilizado más, que es el printLine, el cual muestra en pantalla un mensaje o valores de variables. Como pueden ver, para llamar un método escribimos el nombre de ese método y después colocamos entre paréntesis los parámetros que éste pueda requerir. No todos los métodos ocupan parámetros. Por ejemplo, acá tenemos otro método que hemos utilizado, que es el nextDouble, que sirve para leer números decimales desde teclado. Y bueno, en este método no se ocupan parámetros, ¿no? Sino que sencillamente retorna un valor el cual se almacena en una variable. Y bueno, acá tenemos otro de los métodos que hemos estado utilizando. Este lo utilizamos en la unidad 3, me parece, el cual sirve para elevar un número a una
una determinada potencia. Y acá sí se ocupan dos parámetros. Y bueno, no solamente hemos estado utilizando métodos, también ya incluso estuvimos definiéndolos, ¿no? Estuvimos definiendo en cada uno de los ejercicios el método main. Entonces ya sabemos que al definir el método tenemos que incluir ciertos parámetros en caso de que se requiera, y que un método inicia con una llave de apertura y termina con la llave de cierre. Entonces hemos estado ya utilizando métodos, mandándolos llamar, y también hemos estado definiendo, aunque solamente hemos estado definiendo precisamente el método main. Además de mandar llamar los métodos que ya están creados dentro de las librerías de Java, nosotros también podemos crear nuestros propios métodos, como en este ejemplo donde se está creando un método que sirve para tomar dos números enteros y sumarlos para después retornar precisamente esa suma. ¿Qué partes componen la definición de un método? Bueno, primeramente tenemos modificadores. En este caso tenemos private static, pero puede haber, se pueden colocar otra clase de modificadores, como por ejemplo public, protect, entre otros, ¿no? Pero bueno, en este momento todavía no es tiempo de revisar a detalle estos modificadores. Nada más hay que saber que tenemos que utilizarlos y son parte de lo que puede estar en la declaración de un método. Después de los modificadores tenemos el valor o el tipo de retorno que va a tener ese método, es decir, qué tipo de valor nos va a mandar una vez que nosotros lo mandemos llamar. Por ejemplo, el método nextIn o nextDouble nos retornan cierto tipo de valor tecleado por el usuario. Bueno, en este caso es una función o un método que nos va a retornar un tipo de dato entero. Ahora, no todos los métodos tienen que regresar un valor. Algunos métodos sencillamente ejecutan ciertas tareas y eso es todo, no tienen que retornar nada. Por ejemplo, el método printLine que hemos estado utilizando no retorna nada más que mandar a pantalla los valores que nosotros le estemos especificando, pero realmente no retorna ningún otro valor. Sencillamente hace la tarea de mostrar en pantalla ciertos datos. Una vez que se especifica el tipo de retorno, después se escribe el nombre del método, después siguen paréntesis y dentro de los paréntesis la lista de parámetros que ocupa ese método. También es opcional, no todos los métodos ocupan tener parámetros, ¿no? Y en ese caso, cuando no se ocupan parámetros, se escribe sencillamente los paréntesis. Y una cosa que se me pasaba a mencionar es de que por convención los nombres de los métodos son en minúsculas, y cuando se trata de dos palabras, como en este caso, la primera palabra se escribe totalmente en minúscula, mientras que la segunda palabra se escribe pegada ahí con la primera letra en mayúscula. Bien, una vez que tenemos la parte de la declaración del método, iniciamos el bloque de código que le pertenece abriendo una llave. Y una vez que abrimos la llave, entonces sí ya vienen las líneas del método, como en este caso es una declaración de entero, es una suma, y después en este lado tenemos el retorno. Como habíamos dicho, no todos los métodos ocupan retornar algún valor, pero en este caso este método retorna un valor entero, el cual es la suma. Entonces tenemos que poner la palabra return, que es una palabra reservada, y seguida de esta la variable o el valor que vamos a retornar. Y bueno, como mencionábamos, no todos los métodos tienen que retornar un valor. Cuando es ese caso, en lugar de poner uno de
de los tipos de variables que existen dentro de Java, ponemos la palabra void. Y si ponemos la palabra void, estamos indicando que no vamos a retornar valores, por lo tanto no hay necesidad de utilizar la palabra return. Y bien, vamos a ver el ejemplo que mencionábamos hace un momento. Aquí ya lo tenemos en forma dentro de JGrasp. Primeramente tenemos una declaración de tres números, de tres variables enteras, que es número 1, número 2 y resultado. Después tenemos nuestra construcción de un objeto de tipo scanner para realizar la lectura desde teclado. Leemos desde teclado un número y se lo agregamos a la variable número 1. Después leemos el siguiente número y se lo agregamos a la variable número 2. Y luego asignamos al resultado, a la variable resultado, lo que nos arroje la llamada al método suma números, al cual estamos mandando en dos valores, el valor que tiene la variable número 1 y el valor que tiene la variable número 2. Entonces, cuando el flujo del programa llega a esta parte, al ver que existe una llamada a un método, se pasa entonces ese flujo hacia el método suma números. Entonces acá N1 toma el valor que se le pasó a través de la llamada, que es el valor que contiene la variable número 1, y N2 toma el valor que le manda la variable número 2. Se inicia con la ejecución de las líneas de código que contiene el método suma números. Primeramente se declara una variable de tipo entero que se llama suma. Después a esa variable se le asignan los valores que tienen N1 y N2, y finalmente se retorna el valor que haya quedado dentro de la variable suma. Al terminar el bloque de código, se retorna el control del flujo del programa hacia la línea donde se veía llamado el método y se le asigna el valor que se está retornando, es decir, el valor de la variable suma a la variable resultado. Después se imprime en pantalla el enunciado la suma es y el valor que tiene la variable resultado. Termina la función main y termina el programa. Entonces, así como se lleva a cabo la ejecución de este programa que contiene la llamada a un método definido por el programador. Vamos a ejecutarlo para ver cuál es el resultado. Y bueno, ya acá me está solicitando que ingrese el primer número. Voy a ponerle 12. Después el segundo número, poner 5. Y finalmente me dice la suma es 17, lo cual es correcto. Entonces, eso quiere decir que nuestro programa se ha ejecutado de forma acertada. Bien, como decíamos en las diapositivas, en la presentación, no necesariamente se tiene que colocar un tipo de retorno. Habrá funciones que no ocupen retornar ningún valor, sino sencillamente ejecutar ciertas acciones. Entonces, cuando sucede, colocamos la palabra void en el tipo de retorno. Bien, voy a ejecutar este programa para ver qué sucede. Voy a compilar y al compilarlo veo que me muestra un error. Me dice que hay incompatibilidad de tipos en la línea que tiene resultado igual a suma números. Y aquí nos dice que se requiere un entero y sin embargo se está encontrando un void.
Y esto se debe a que la variable resultado es entera y se le está asignando lo que retorna suma de números, pero como suma números me retorna void, es decir, no me retorna ningún valor, entonces resulta incompatible con resultado que es un entero. Es por eso que marca ese error. Entonces cuando tenemos una llamada, un método que no retorna valores, no lo podemos asignar a ninguna variable. Aquí tendríamos que borrar entonces esta parte. Voy a dejar aquí esto como comentario, puesto que ya no le estoy dando valor al resultado. Voy a volver a compilar. Y bueno, ahora me está marcando otro error. Me dice que la función o el método no puede retornar un valor cuando su tipo es void. Y acá estoy retornando suma. Acá estamos retornando suma cuando suma es un entero. Bien, cuando tenemos una función o un método que tiene como retorno void, entonces no es necesario utilizar return, dado que no vamos a retornar ningún valor. Entonces aquí tendría que borrar esta parte. Voy a volver a compilar. Y bien, ahora sí ya no hubo ningún problema. Entonces cuando estemos creando un método que no retorna ningún valor, no tenemos que utilizar la palabra clave de return, como ya hemos mencionado en otro momento. Bien, voy a deshacer los cambios para regresar la función como la tenía, que era la función que me retornaba un entero. Bien, ahí está. Y bueno, cuando yo estoy utilizando métodos, también puedo hacer algo que se llama sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos consiste en tener más de un método con el mismo nombre. Por ejemplo, acá puedo tener abajo otro método que también se llame suma números. Voy a compilar este programa. Y bueno, aquí me dice un error, me dice que suma números ya está definida en la clase. Entonces considera un error porque finalmente en el momento en que se mandara a llamar la función, el compilador no sabría cuál de los dos métodos utilizar. Entonces, si bien Java nos permite crear métodos que tengan el mismo nombre, también tiene la condición de que para diferenciarlos deberán de tener diferentes parámetros. Y bueno, ¿para qué nos sirve entonces la sobrecarga de métodos? Bueno, nos sirve para cuando nosotros queremos tener funciones que se llaman igual porque tal vez hacen algo muy parecido, pero que sin embargo modifican en cierto grado su comportamiento dependiendo de los parámetros que se le estén mandando. Por ejemplo, esta función de suma números lo que hace es sumarme dos números enteros y retornarme precisamente un entero que es la suma de sus dos números. Pero qué tal si yo quisiera tener otra función que también sumara números, nada más que estos números fueran de tipo double. Entonces yo aquí pondría, por ejemplo, double n1 y double n2. Y bueno, por lo tanto también retornaría un tipo de dato double. Acá la suma tendría que ser también double. Entonces aquí ya tengo dos funciones que se llaman exactamente igual, solamente que una me suma números enteros y otra me suma números con decimales. Voy a compilar de nuevo este programa. Y bien, ahora sí la operación se completó de forma correcta y me permite tener entonces dos métodos con el mismo nombre pero con diferentes parámetros. Y bueno, por ejemplo, cuando aquí estamos ejecutando el programa y estamos leyendo los números, al llegar a la parte donde resultado se le asigna el retorno de la función suma, ¿cómo va a saber Java a cuál de las dos funciones llamar, a cuál de los dos métodos llamar? Bueno, en este caso mandaré llamar al método que tenemos acá primero, puesto que este método recibe dos números enteros y acá le estamos mandando también dos números enteros.
Y bueno, eso corresponde a la parte básica de la utilización de métodos. Espero que les haya quedado claro la forma de utilizarlos. Nos vemos en el siguiente video.